Hola niños, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de ciencias sociales. El día de hoy quiero presentarles a nuestro amigo. Hola, soy Liceito. Estoy muy feliz con la profe Joana de estar nuevamente con ustedes, en su colegio Liceo Colombo Andino. Así que vamos a aprender muchos conocimientos. El día de hoy vamos a hablar sobre la geografía, es decir, que nos vamos a volver geógrafos. Pero, ¿qué es la geografía? La geografía es esa ciencia que estudia la superficie de la Tierra. Estudia sus aspectos físicos, sus aspectos naturales, también estudia la humanidad, la cual vive en nuestro planeta Tierra. Es decir, que la geografía estudia aquellos elementos que conforman el espacio geográfico. Pero, ¿cómo está conformado ese espacio geográfico? Ese espacio geográfico está conformado por elementos naturales, como por ejemplo las montañas, el agua, los animales, la vegetación, los minerales. También el espacio geográfico está constituido por los elementos humanos. Estos elementos humanos vienen de las actividades que nosotros hacemos, como por ejemplo las viviendas, las vías, los cultivos. Esto hace parte de los elementos humanos. Podemos entonces decir que las tareas de la geografía principalmente son identificar y explicar las características del espacio geográfico. Es decir, la geografía explica esos elementos que conforman al espacio geográfico. Ya hablamos, ya sean los elementos naturales, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, o los elementos humanos. Otra de las tareas de la geografía es que permite entender el por qué y el cómo se presentan algunos fenómenos geográficos, como por ejemplo las lluvias o los terremotos. También las tareas de la geografía es facilitar la comprensión de esos procesos, como por ejemplo el crecimiento y la distribución de la población. Entonces se analiza todo lo que tiene que ver con la población, por ejemplo, sus costumbres, la forma de vivir de las personas, etc. Así podemos resumir mediante este mapa conceptual cómo y cuál es realmente la función de la geografía. Pero la geografía se divide en varias formas o en diferentes ramas. Y cada rama se encarga de estudiar uno de esos elementos del espacio geográfico. Por ejemplo, la geografía física estudia todos los fenómenos naturales de la superficie terrestre, los cuales constituyen el medio físico del ser humano, como por ejemplo el relieve. Entonces, la geografía física es la que analiza cómo está conformado ese relieve en el cual nosotros vivimos, el clima, la hidrografía. También dentro de la geografía encontramos la geografía humana. La geografía humana se divide en la geografía de la población, que como ya les había dicho, es la que se encarga de analizar esos elementos y esa composición de la población. También dentro de la geografía humana encontramos, por ejemplo, la geografía económica. Entonces, esta es la que estudia esos recursos que tiene el paisaje y cómo el ser humano utiliza esos recursos. También está la geografía política, la cual describe y analiza la forma como se organizan los integrantes de un país. Así que la geografía humana se ocupa del estudio y de la relación humana que hay entre nosotros y la superficie terrestre. Bueno, niños, espero entonces que hayan entendido
que la geografía es la que estudia el espacio geográfico, que el espacio geográfico está conformado por elementos naturales como el agua, la vegetación, los minerales, los animales, pero que también hay elementos humanos que vienen de aquellas cosas que nosotros realizamos. Y por eso dentro de esta nosotros encontramos el estudio de la misma población, el estudio de los recursos que explota los seres humanos y también de las formas como nosotros nos organizamos. En este primer periodo, eso es lo que vamos nosotros a hacer. Vamos a estudiar esas diferentes ramas que subdividen a la geografía. Vamos a estudiar nuestro relieve, nuestro clima, nuestra hidrografía. También vamos a estudiar la población, cómo son las formas, cómo son esas costumbres de la población colombiana, cuáles son esos recursos económicos con los que contamos. Así que ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto. Muchas gracias.